Muchas gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes, doctor. Primero, aclaración, y le voy a tratar de hacer una pregunta o varias preguntas en una para que pueda desarrollar con más claridad y luego ver la posibilidad de repreguntar acorde a lo que usted está expresando. La primera aclaración es que su citación en este marco es en torno a la causa, voy a decir el número, no me lo acuerdo de memoria, 452 de 2023, la sentencia dictada al efecto, el auto de Alessandro Marcelo sobre abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, que fue denuncia presentada por el gobernador Kicillof, y en torno a ella es que usted fue citado acá. Entonces, en torno a su sentencia le voy a hacer una serie de preguntas para que pueda desarrollar en ese sentido. Y remarcar algo que me parece muy importante para que no nos vuelva a pasar tal vez a futuro lo que nos pasó con el testimonio anterior, que un testigo puede venir a incorporar cualquier tipo de documental al respecto, pero el principio de oralidad que guía a la Comisión de Juicio Político hace fundamental que el testigo, aunque haya escrito una sentencia, se exprese oralmente sobre la misma, aclare sobre la misma, sobre todo porque la ciudadanía está observando. Si no quiere tal vez confundirse lo que firmó de puño y letra, puede leer su propia sentencia o puede en su caso leer su propio dictamen. No es óbice en modo alguno que un magistrado de la Nación hable de sus sentencias. Todo lo contrario, es necesario que se hable de la sentencia, y en este caso en el marco de una testimonial. En ese sentido, sobre su sentencia, en la cual usted se declaró incompetente, algunas cuestiones de forma y algunas cuestiones de fondo allí expresadas para consultarle. En primer término, que por favor desarrolle en qué consiste la denuncia presentada ante su juzgado, la hipótesis delictiva que la titular del Ministerio Público Fiscal respectiva determinó, delimitó. Usted realizó algo llamado certificación previa que fue en base a la habilitación de la feria. Bueno, en ese sentido, que explique a la ciudadanía cuántos expedientes se hallaron con idéntico objeto procesal en la certificación que usted realizó. Y que explique las normas de competencia que usted aplicó, muchas que mencionó en esta introducción previa que usted nos hizo, también referidas a los criterios para evitar la duplicación de causas, ¿no? Asimismo, en su sentencia, si usted puede ir tomando nota de esto porque tiene un hilo, el hilo que usted mismo utilizó en la sentencia, en su sentencia usted habla de las denuncias que fueron conexas a la radicada en Comodoro Pi, a la que usted luego remitió, y hace referencia a los abogados y donde no se logró acreditar aquel interés personal del abogado, de los distintos abogados, para realizar dichas denuncias. Que nos desarrolle, por favor, a qué se refiere con el interés personal no acreditado. ¿Y cuál es la diferencia con el caso de las denuncias iniciadas por los gobernadores? Bueno, y que desarrolle no solamente lo que manifestó en la sentencia, no solamente sí lo que manifestó, pero no solamente, sino lo que acaba de decir sobre el espionaje ilegal. Los criterios, ahora no ya solamente sobre la referencia a la ley nacional, sino también a su situación, a su experiencia personal, que está dentro de los criterios generales de cualquier testimonial. Y finalmente, por favor, que nos comunique cómo entiende usted que se aplica al caso la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en todo caso, presidenta, después me reservo para hacer alguna repregunta acorde al desarrollo del testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Siles. Voy a sacar la resolución que dicté como para seguir un poco el razonamiento que se llevó adelante durante el tiempo que me tocó intervenir durante la causa 452. Es una denuncia que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, lo que denuncia el señor gobernador y que explicita claramente la doctora Roteta, podría caber dentro de las previsiones del artículo 248, abuso de autoridad, 256, 256 bis, que tiene que ver con tráfico de influencias. En otros juzgados donde hemos podido ver, le pusieron otras calificaciones, pero estas son las que se utilizó en este. Y fundamentalmente lo que denuncia el gobernador es la connivencia que se podría haber dado entre la Ciudad de Buenos Aires, representada por D'Alessandro, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a dos fallos judiciales. La coparticipación y que tienen que ver con la coparticipación, no es el fallo coparticipación, se llama de otra manera, por ahí lo tengo el fallo, y la integración del Consejo de la Magistratura, los distintos fallos que se fueron dictando. Lo primero, y señala el gobernador Axel Kicillof, que en torno a uno de ellos, ¿sí?, la provincia de Buenos Aires se veía especialmente perjudicada, precisamente por esto que yo les decía hace un rato, la cantidad de habitantes que tiene, 18 millones de habitantes, así como se ve perjudicada en materia de coparticipación, también se ve perjudicada en materia de representantes en esta Cámara de Diputados. Para ser sencillo, debería tener alrededor de 94 diputados la provincia de Buenos Aires. Pero él hace expresa mención de que este fallo afecta al federalismo y denuncia fundamentalmente la connivencia que habría existido en estos dos fallos judiciales. Es decir, denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un abuso de autoridad en el momento en que ejerce su competencia originaria. Y ahí es donde se empiezan a generar unos cuantos debates acerca de cuál es el juez competente. No era un tema sencillo, ¿sí? Porque además, si se denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el otro denunciado es la Ciudad de Buenos Aires y el denunciante es la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema también es el Estado federal. Entonces es un problema entre el Estado federal, la Corte, el Congreso también es el Estado federal, sí, y el Poder Ejecutivo es el Estado federal. Entonces es muy complejo determinar quién es el juez que va a intervenir. Hay un artículo, después seguramente llego a eso, pero simplemente lo pongo como enunciando esta complejidad, que un juez de sección, un juez de primera instancia, analice eventualmente los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la actuación funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es precisamente lo que Alberdi y los constituyentes de 1853-1860 quisieron evitar. Precisamente estableciendo, en algún caso, que los casos de juicio político o donde tiene derecho de acusación la Cámara de Diputados van a ser exentos, van a terminar por juicio criminal los otros, dice el 118, los comunes, salvo aquellos donde exista el derecho de juicio, de acusación por la Cámara de Diputados. Lo que es cuando se analiza un fallo, eso ocurre cuando se analiza un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero digo, este fue el primer análisis. La fiscal señala que estamos frente a hechos de gravedad institucional que habrían ocurrido en la capital federal. Pero la primera distinción que tuve que hacer es, bueno, primero, lo primero que determina un juez es cuál es el juez que tiene que intervenir, pero la primera distinción, y esto tiene que ver con el otro asunto, es entre el hecho que se discute y la prueba que se aporta. La prueba eventualmente son los chats, pero no es el hecho. El hecho es el funcionamiento irregular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria o cuando resolvió el fallo del Consejo de la Magistratura o cuando dictó las otras acordadas. En todo caso, las conversaciones pueden ser un indicio, un elemento, una prueba. Por eso no podemos recurrir a cualquier automatismo, como yo observé que había en otros fallos, que inmediatamente fulminen la acción. ¿Por qué? Porque el hecho, y había suficiente prueba para eso, estaba denunciado incluso antes de que aparecieran los chats. Los famosos chats de Robles y de D'Alessandro. Estaban denunciados en esta propia Comisión de Juicio Político. A ver, sin ir más lejos,
Sin ir más lejos, y voy a sacar el fallo que tiene que ver con juicio político con el Consejo de la Magistratura. Sin ir más lejos, el primero que hace una denuncia sobre el funcionamiento irregular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Consejo de la Magistratura, es Lorenzetti, en su propio voto. En su voto dice que se están arrogando facultades propias, exclusivas y excluyentes de otro poder del Estado cuando están, se conoce la palabra, resucitando una ley de hace 16 años. Y lo dice en términos de que un estudiante de Derecho no puede desconocerlo. Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho con cita de Kelsen. Digo, a él le faltó hacer la denuncia penal o la denuncia, más precisamente, a esta comisión por haberse arrogado y haber roto el viejo principio de Montesquieu de división de poderes. Entonces, esta distinción es muy importante entre prueba y hecho, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, el homicidio que la prueba del homicidio. No es lo mismo el estándar que se utiliza para valorar los chats en un juicio político, que yo ya les conté que en mi caso los usaron durante años, que el que se puede utilizar en materia de penal. Pero son como discusiones distintas, ¿sí? Digo, ese hecho ya estaba denunciado. Ya estaba denunciado y eso impedía... Yo para analizar eso, bueno, primero lo que hice fue una amplia certificación. La causa me llega el 25 de enero creo, y 25 de enero. Y puse un proveído diciendo que siendo de público conocimiento que había otras denuncias, se había denunciado el gobernador de Santiago del Estero, Zamora, y también había denunciado el gobernador de La Rioja, que era de público notorio que había otros expedientes en este sentido. Realicé una amplia certificación, le dispuse que los secretarios lo hicieran tanto en los expedientes judiciales que pudieran tener conexidad y se investigaran los mismos hechos, como en todos los medios de prensa para poder determinar, ¿sí?, si había otras causas donde hubiera ya un juez interviniendo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos hemos vivido, ¿sí?, mucho lo que son las causas duplicadas, las maniobras de forum shopping, la necesidad de preconstituir una resolución judicial, tal vez incluso hasta que salga rápidamente publicada en los medios. Y uno tiene que ser respetuoso cuando hay otro juez interviniendo. Muy respetuoso, porque si no nos respetamos entre nosotros, los propios jueces, y mientras hay uno que está diciendo hay que ser respetuoso de las garantías constitucionales, el otro está allanando un domicilio y entonces no tenemos, sí, Estado de Derecho, digamos, esto no, hay que ser respetuoso, lo primero, y hay reglas de competencia específica que ahora voy a mencionar. Pero pude certificar efectivamente la denuncia que hizo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que la hizo el 2 de enero. Después un abogado, Marano, ¿sí?, se llama Marano, Gastón Matías Marano, que se hizo conocido por otras defensas en estos tiempos, que la formula al día siguiente, que esa es la que precisamente el día, creo que 17 de enero, después fue archivada, con un dictamen previo que hizo el fiscal Stornelli, que se postuló durante la feria un archivo. Es muy poco común que se avance un archivo durante la feria, porque durante la feria se tratan las cuestiones urgentes, hay un reglamento incluso de la propia acordada, de la propia Cámara de Comodoro Pi, si las otras cámaras no sé si lo tienen, pero se tratan cuestiones urgentes, no los archivos, y menos los archivos de un juzgado del cual uno no es titular, y de una fiscalía de la cual uno no es titular. Sí, es como que me ocupo de solucionar el atraso que tienen las otras fiscalías. Después había otra causa más que se inició en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, y la que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires ante el Juzgado Federal de La Plata, que estaba de turno, ¿sí?, durante
enero, sí, está diciembre y enero, siempre va cambiando. Así que yo estaba además a cargo de los otros 4 juzgados. Inmediatamente al día siguiente se presenta el doctor Ledesma, Matías Ledesma, el abogado de Robles, y con razón plantea esta preocupación de que haya expedientes duplicados. ¿Sí? Decía, ¿sí?, que él dijo, ¿sí?, la realización de una denuncia repetida demuestra la afectación de la correcta administración de justicia. Y dice que se pretende utilizar al juzgado a su cargo, presionándole a través de los medios de comunicación para dar continuidad a una persecución ilegítima respecto de mi persona. Y dice, existen reglas de competencia y conexidad que le impiden a los jueces y fiscales llevar adelante procesos duplicados. Y yo coincido. Parece que el de La Rioja también coincidía en ese sentido, y por eso le hice una aclaración al propio Ledesma, que es hijo del juez que llevó adelante el juicio a las juntas, donde le dije que solamente había habilitado la feria a los efectos de conocer si había otros expedientes y determinar qué juez o tribunal iba a intervenir. Y que se quedara tranquilo, no lo dije en esos términos, pero si leen los proveídos, que yo no iba a disponer ninguna otra medida. Ni siquiera la medida que había pedido el gobernador de la provincia de Buenos Aires de secuestrar los teléfonos y llevar adelante allanamientos. Porque era público y notorio que había otros jueces también interviniendo. Y que se quedara tranquilo que yo iba a hacer la certificación para determinar qué juez intervenía. Y que cuando terminara de hacer la certificación, le iba a correr vista a la fiscal y después iba a resolver sobre qué juez intervenía. Comienzo a hacer la certificación. En Comodoro Pi no estaban registradas las causas de La Rioja en la sala de superintendencia, ni la de Santiago del Estero, así que eso demoró un poco las certificaciones. Recién me avisaron el 29-30 de enero, y el 1 o 2 corrí vista al fiscal cuando pude tener completa toda la información que había recogido en los medios y toda la información que había visto publicada en medios de comunicación. Sí, esto para evitar lo que son causas duplicadas. Y dije, tengo que evitar causas duplicadas, porque además fui víctima de causas duplicadas. ¿Sí? Además vi cómo funcionaban durante mucho tiempo las causas duplicadas en Comodoro Pi, y la mejor manera es dar en definitiva, una discusión de sentido para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y hay reglas de competencia, de conexidad. Entonces fui muy enfático en ese sentido y señalé que era necesario de una vez y para siempre poner reglas para que estas causas duplicadas no existieran. La fiscal dijo que eran cuestiones de gravedad institucional y postuló la incompetencia en favor de la justicia de capital, diciendo que los 2 sujetos que habían intervenido en estos procesos, ¿sí?, de Alessandro por la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema, eran en el ámbito de la capital. Y que por entonces yo coincidí con la fiscal y el principio de ubicuidad o jurisdicción donde hay hechos se cometen en varias jurisdicciones no aplicaba en el caso, porque estaba bien delimitado que todo el iter criminis había ocurrido allí. Y ahora voy a ir a lo de la competencia originaria y a lo de... Pero cuando certifico las causas, lo primero que me llega es el archivo, lo primero que me llega antes que la causa de La Rioja y Santiago del Estero, porque esas todavía no estaban registradas en Comodoro Pi. Lo primero que me llega es el archivo dispuesto por el doctor Sebastián Ramos y la vista, ¿sí?, que había hecho el señor fiscal Stornelli. Y a mí me pidieron el archivo de la causa y tenía que ver si procedía o no procedía el archivo.
Pero bueno, para mí fue importante determinar que una cosa es el objeto el del delito y otra cosa es la prueba con la que se analiza. Primero se analiza la competencia, después se analiza la admisibilidad o no de la prueba. Y leo el dictamen, ¿sí? El doctor Ramos, ¿sí?, hace una aplicación del fallo Quiroga, dice ne procede activo ex officio, si el fiscal no acusa, yo no procedo, y cita una amplia jurisprudencia. Entonces leo el dictamen del fiscal. Y el fiscal, para cerrar la causa, cita dos casos, Montenegro, Fiorentino, y después cita también el caso Fernández de Kirchner, Cristina, que es cuando se reabrió la causa por las escuchas que le hicieron a Timerman con el representante de la embajada de la AMIA, quiero decir, que es un voto minoritario de Ana María Figueroa. No aclara que es minoritario, pero hace mención en este caso a que existe un valladar, una valla imposible de superar para proseguir con la investigación. ¿Por qué? Porque hay una denuncia del propio de Alessandro que dice que es espionaje ilegal. Una denuncia del propio de Alessandro que dice que es espionaje ilegal. Bueno, a ver, ¿por qué es espionaje ilegal? ¿Por una denuncia o porque hay o está confirmado que hay una afectación a la ley 25.520 que en el artículo 43 terц determina que tiene que haber un funcionario público interviniendo? Para que haya espionaje ilegal, y la cita del 25.520 que hace el doctor Stornelli en su dictamen, es necesario que intervenga el Estado, un funcionario público. Como aquellas escuchas que sacó la AFI a los presos de Ezeiza, transcribió rápidamente y llegaron anónimamente por abajo de la mesa al fiscal Stornelli, que en ese caso sí las consideró apropiadas para usar, y a la diputada Oliveto y Zubik, que también las utilizaron. Y después a mi juicio político, donde también se analizaron. Ahí sí había una afectación a la ley 25.520. ¿Por qué? Porque se montó un sistema de escuchas, el más grande que recuerde la historia argentina en los últimos 35 años, se amplió la división de asuntos jurídicos y se recogieron todos los testimonios de los políticos presos, las conversaciones con sus hijos, con sus parejas, con sus abogados, hasta con los psicólogos. Eso ocurrió en democracia. Y la doctora Breckman no me va a dejar mentir que solamente cosas de estas características se vieron durante la dictadura militar. Entonces, yo analicé y dije, ¡ay, acá! ¿Y la cita de Montenegro y Fiorentino es aplicable al caso? No, a ver, Montenegro y Fiorentino, un caso de un allanamiento ilegal. Fiorentino, un caso de apremio ilegal. Dos intervenciones policiales. Lo que buscaban esos dos fallos, precisamente, era poner un límite al funcionamiento irregular de la policía. Es decir, no vamos a aceptar la confesión bajo tortura, no vamos a aceptar, ¿sí?, allanamientos ilegales. Ahora, ¿dónde está el Estado en esto acá para citar el 25.520? Y después, recuerden que la única presunción firme que había para archivar la causa era la denuncia del propio de Alessandro, que decía que había sido víctima de espionaje ilegal, en la causa en la cual también temporalmente estaba subrogando el doctor Stornelli, otra fiscalía, y pudo tener acceso a esa denuncia, y por eso la menciona en su dictamen, y rápidamente durante la feria se dispone el archivo. Y el otro caso que se menciona es el de Cristina Fernández de Kirchner, el voto minoritario de Ana María Figueroa. Sin aclarar que es el voto minoritario, yo lo estuve leyendo, ¿sí? En ese voto votan Porinsky y Hornos de un modo, dicen si el hecho es grave, vale, y la doctora Figueroa analiza el tema de que serían inválidas estas escuchas que le hicieron a Timerman y a la AMIA. Ahora, lo que uno no puede hacer, ¿sí?, en un dictamen, o sea, lo que tiene que tener es cierta coherencia
con su actuación posterior y anterior y concomitante y en cada uno de los expedientes. No puedo decir, uso el voto de la doctora Figueroa para este expediente y uso la posición de Borinsky para este otro expediente. Pero más allá de eso, digo, yo con la sola denuncia del señor D'Alessandro no podía avanzar. Pero la verdad que en ese contexto, ¿sí?, pedí, como dije, y anticipé una amplia certificación a todos los secretarios, sobre todo lo que había salido publicado en los medios, para ver de qué se trataba. Porque también tiene que ver con la posibilidad que tienen algunos funcionarios de intervenir o no intervenir en algunos procesos. Esto que tan correctamente me consultaba recién el diputado acerca de las generales de la ley y demás, también rige para los jueces y los fiscales si podemos intervenir o no intervenir. Por eso es tan importante lo que refería el señor diputado. Y cuando miro lo que tienen que haber mirado también mis colegas de Capital, miro que están los chats entre Silvio Robles y D'Alessandro. Los conocen todos hemos leído también los que se denominan el grupo Huemul. También estaban los con Magdalani, pero estaban también los que había hecho con el señor Vidone, otro fiscal que es coprocesado con él en una causa que actualmente lleva Ercolini. Digo, coprocesado con él, ya condenado por un tribunal y confirmado por la Cámara de Casación, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por espionaje ilegal. Por haber llevado adelante espionaje ilegal con D'Alessio, con Barreiro y con Álvarez. Esto lo dispuso el Tribunal Oral 8, el mismo que fue conocido en los últimos tiempos. Y esta sentencia fue confirmada. Pero, claro, bueno, si son chats con Vidone no pasa nada. Ahora resulta que Vidone le mandaba a D'Alessandro. Vidone quiso ser arrepentido en la causa 88. No pudo ser arrepentido porque el fiscal dictaminó que no podía ser arrepentido un funcionario público. Pero hizo una amplia declaración. No sé qué pasó, si después renunció o no renunció, pero su juicio político no se llevó adelante. Y Vidone, sí, son temas que permanentemente van saliendo porque ustedes se habrán enterado. Esta semana falleció otra persona de la causa 88 y fue una causa de la causa de D'Alessio muy trascendente, muy importante, ¿sí?, que uno sigue a veces analizando, pero por lo menos a través de los medios. Pero Vidone le manda diferentes chats donde le manda al señor D'Alessandro lo que se conoce como las sábanas. Información de 5 personas. No sé si las pide Tailade, pero acá Vidone se las manda a D'Alessandro y le pide lo que yo, por eso digo, me tirás el quit tanto y le pone identificación, Greco pone los nombres de una tirita, ¿sí?, lo que son los llamados telefónicos, lo que son los viajes, y no solamente le manda eso, sino que le manda también anticipadamente. Claro, yo leo esto y entiendo qué es lo que le está mandando, porque es lo mismo que le mandaba a D'Alessio, y lo mismo por lo que fue procesado, y por lo mismo porque fue condenado, no por MIP, sino por otro tribunal. Fue procesado, está condenado. Sí. Lo que ocurre es que a veces cuando uno ve cosas tan groseras de estas características, no las puede pasar desapercibido. Yo soy juez y no puedo ser reticente ni ocultar parte de las cosas que veo. Pido disculpas si no tengo absoluta claridad porque intento. Pero lo cierto, y esto sí va a ser claro, además de las sábanas, había un informe que Vidone le mandaba. Nada más, te mando el último informe sobre González. ¿Quién lo hace? Marcelo D'Alessio.
y le cuenta todo un informe de inteligencia que hace Marcelo D'Alessio. ¿Qué quiero decir con esto? Como me preguntaba muy bien el diputado López, la general de la ley, se puede declarar, los jueces también tenemos que ver si podemos intervenir. De hecho, sí, él manifestó cierta preocupación, dice, usted es el juez electoral, qué sé yo. Bueno, acá ¿podía intervenir un fiscal de feria y decir que D'Alessandro había hecho una denuncia, entonces era espionaje ilegal? ¿O en realidad tenía un interés? El artículo 71 para los fiscales, 55, dice que uno no puede intervenir cuando hay un interés. Y él ya había manifestado un interés para mí doble, que excede esta situación, porque la situación de quien hace ese dictamen, ¿sí?, es que además está procesado en una causa de espionaje que lleva Ercolini, que aparece en los chats del Lago Escondido. Entonces, mientras más rápido cerremos todo esto y si lo hacemos en feria, mejor. Y yo esto lo veo, ¿sí?, y no me pongo a resolver. Digo, señores, tomen esto con atención. Esto no es, en principio, una afectación a la ley 25.520. No se puede cerrar esto entre gallos y medianoche. Necesita una investigación seria. Y quien dictaminó en este caso, si ustedes me preguntan, estaba comprometido con un interés específico porque la causa donde él está procesado la lleva nada más y nada menos que Ercolini. Y permítame decir, diputada, que lo que se ve en Comodoro Pi últimamente es una cadena de favores donde unos tapan los problemas de los otros. Y eso, de un modo u otro, en estas charlas y en estas discusiones y en estas cuestiones que están haciendo públicas, los felicito porque esperemos que se termine. Que no puede haber un voto de Figueroa para una cosa y un voto de Borinsky para otra. No puede pasar desapercibido a mis ojos que hay D'Alessio, que D'Alessio está en esto, y que Vidone, el otro coprocesado, está en este expediente y que Ercolini es el que lleva el caso que me perjudica. Pero, ¿qué es lo que hace Ramos? ¿Sí? Con esto. Ramos, todo esto en la feria judicial. Por mi experiencia personal como juez, investigaciones que me tocó llevar adelante que tuvieron que ver con el propio firmante de este dictamen, vi que utilizaba otros criterios absolutamente distintos. Para incluir un testigo, el propio D'Alessio en la causa GNL, sabiendo que era un agente de inteligencia, según sus propias declaraciones, lo incorporó sin problema, recibió documentación anónima, le llevaron testigos de Petrobras, de PDVSA, se lo llevaba D'Alessio, y termino con esto. Podría seguir, sí, pero son los diferentes valladares, porque acá lo que se le señaló a todos y todos creyeron durante enero y febrero que había una valla imposible de superar. Fiorentino y Montenegro y la doctrina de la exclusión de la prueba. Y una denuncia de D'Alessandro que ya nos dice que es todo 25.520. Entonces, lo que digo es, ¿qué criterios está utilizando nuestra justicia para llevar adelante los procesos? Eso es muy importante. Por eso, en la resolución que tengo acá, y esto tiene que ver por qué puse que yo no veía inmediatamente, como me preguntó la doctora Vanessa Siley, no veía que hubiera seguramente una afectación a la ley 25.520, porque podría haber otras situaciones. ¿Sí? El propio Santilli denunció en su momento haber sido víctima de lo que se llama SIM swap, ¿sí?, que le sacan el SIM, y la propia Servini de Cubrier resolvió en un caso, ¿sí?, mandarle exhortar a las compañías de teléfono para que tengan más recaudos. Entonces, podía ser un caso de SIM swap, puede ser el caso de un arrepentido que formaba parte de eso y decidió acompañarlo, ¿sí? Puede ser una pareja, ¿sí?, o alguien que se enojó y quiere revelar esa información. Pasó con alguno de los jueces de los años 90, que incluso en los divorcios aparecían los reclamos sobre los sobresueldos. Eso puede ocurrir y es absolutamente válido, ¿sí? Pero no es lo que podemos descartar inmediatamente. Puede ser incluso una torpeza de alguien que dejó en la máquina, ¿sí?, el Telegram, y otro que vio eso dijo, opa, hay que investigar. Pero, digamos, no podemos
aplicar directamente, ¿sí? Tráiganme el pedacito del fallo de Ana Figueroa, que me sirve, aunque sea en minoría, y con esto y la denuncia de Alessandro en la feria lo cierro. Yo no digo que no haya que hacer un análisis de admisibilidad. Tengamos en cuenta, lo primero que hace un juez es analizar la competencia y después la admisibilidad. Pero fíjense que el análisis de admisibilidad primero es distinto el análisis de admisibilidad que se puede hacer en un juicio político que en un juicio penal. Claramente es distinto, ¿sí? Lo que yo recién mencionaba, como la doctrina Tonelli o la doctrina, como querramos llamarla, ¿sí? Válidamente tomaron las escuchas y me llevaron a mí adelante un proceso durante mucho tiempo, porque el interés allí, el interés es institucional. Supongamos, esto tiene que ver con esto, que escuchamos al presidente de la Nación hablando con el presidente de los Estados Unidos, Biden, diciéndole que le va a regalar todo el litio o todo el gas natural de nuestro país. Bueno, no hay posibilidad de actuar en un juicio político en ese sentido, tenemos que mirar para otro costado y decir que todo eso no va a ser objeto de análisis. Digo, entonces es muy grave, pero ahora esto me lleva a mí acerca de la competencia. ¿Quién va a ser el juez que analice esta situación? ¿Quién va a determinar si esto puede ser incorporado o no en un proceso penal, o si no hay una causa o fuente independiente? Y yo particularmente decía, sí, hay una fuente independiente, ¿sí? Sobre estos casos. Sobre estos casos hay una fuente independiente. En el caso del Consejo de la Magistratura estaba el voto, voy a sacar lo de el fallo, voy a sacar lo que es el informe del artículo 9 de esta comisión. Digo, ¿hay elementos, si hay una fuente alternativa? Primero está el propio voto de Lorenzetti diciendo, señores, hubo abuso de autoridad o se están arrogando facultades propias, exclusivas, excluyentes del Consejo de la Magistratura. Pero después, si uno lee los dictámenes que hicieron ustedes, ¿sí?, en torno a los dos expedientes que denuncia el gobernador denunció el mal funcionamiento de la Corte Suprema en el caso de coparticipación y en el caso del Consejo de la Magistratura. Y yo leo un breve resumen, ¿sí? En la página 7 hablan, en este juicio político, desnaturalización intencionada de una medida cautelar. Ahí se estaba refiriendo al fallo de coparticipación. Yo fui juez también contencioso administrativo durante muchísimo tiempo. La verdad que pocas veces, si uno ve la jurisprudencia, se concede una medida cautelar en una cuestión patrimonial y la doctrina más mayoritaria de la propia Corte impone que las medidas cautelares sobre cuestiones patrimoniales no hay que concederlas. Si quieren, si a alguno le interesa, son los fallos medulares. Yo se lo pedí a una vieja secretaria, no tenía que haber dicho, una amiga de hace muchos años que trabajó conmigo muchos años en Dolores y me dijo esa jurisprudencia. Pero digo, el principal fundamento de que había una causa independiente lo daba el presidente de la Corte y ustedes mismos cuando denunciaban que había desnaturalización intencionada de una medida cautelar. Están diciendo que hay abuso de autoridad, un 248, falta de escucha a los gobernadores, resolución que da desigualdad a los agentes federales. Eso fue lo que denunció Axel Kicillof en mi tribunal. Después, acá la diputada Oliveto, cooptamiento de estructuras claves del Consejo de la Magistratura en su momento, por el ministro Lorenzetti. Lo que se hablaba ahí fundamentalmente era que tenía que ver con estos fondos que tiene la Corte, anticíclicos, y el modo en que esto podía afectar al Consejo de la Magistratura y cómo se estaban nombrando algunas personas claves. ¿Puedo leer un voto del doctor Elbert que a mí me clarificó un poquito esto? El doctor Elbert fue un juez que se retiró en el 2005. Yo conocí este voto porque intervení en la causa Storchi, que fue un expediente de un homicidio de una niña de 10 años. Y ahí se discutía, ¿sí?, sobre los automatismos, ¿sí?, esto de que si ne procede a activo exceso oficio. Y el doctor Elbert dice,
algo así, pero puede ser aplicable también a otras circunstancias. El nivel de corrupción de las sociedades del siglo XXI no permite tampoco garantizar que no pueda haber connivencias entre funcionarios para cerrar definitivamente alguna causa. En el caso del Ministerio Público podría ocurrir, por ejemplo, imagino una hipótesis, que deliberadamente no se apelase a una resolución para dar por concluido un proceso sin que los particulares afectados puedan hacer otra cosa que contemplar el colmo de la impotencia. Después dice, el Estado no es tampoco una noción abstracta de constante confiabilidad, siempre justa sobre los procesos sociales. En mi modesta opinión, los automatismos que pueden fulminar la vida de la acción abren espacios que aumentan el poder de los funcionarios, en desmedro de los particulares inermes y eternamente postergados ante la justicia. Y termina diciendo, en sus últimos años como juez, expresamente me retracto de cualquier afirmación en sentido contrario, y ahí es donde él amplía la posibilidad de la acción. Lo que está diciendo es que la aplicación del derecho y la justicia no responde a automatismos, no responde a sacar un pedacito de un fallo, citar Fiorentino, citar Montenegro, sino a el análisis concreto y profundo de cada una de las situaciones. Y yo por eso fui muy cuidadoso, diputada, cuando dije en la resolución donde me declaré incompetente que no podía proceder al archivo como me estaban solicitando, porque no veía, así como si fuera de cajón, una afectación a la ley 25.520. Como sí verifiqué y en profundidad en la Argentina. Y le quiero decir, señora diputada, que en este sentido, como pocos magistrados, pude analizar el funcionamiento de las agencias de inteligencia y cómo se desplegaron bases de inteligencia en toda la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político, gremial y comunitario, y que hubo resoluciones en ese sentido, y que miles y miles de personas fueron afectadas por las bases AMBA. Tengo la resolución 588 que disponía eso, y además pude verificar esa situación, y pude verificar, y no me va a permitir otra vez, la veo a la doctora Breckman, cómo le hacían espionaje a otro viejo colega, el señor Hidalgo, que ya falleció, de Bahía Blanca, y cómo tenía su legajo, y cómo miles y miles de ciudadanos fueron espiados. Eso es una afectación a la ley de inteligencia. Las escuchas que recibió la diputada Oliveto, o las que recibió Stornelli bajo la mesa, que había llevado adelante en el pabellón de inteligencia, eso fue espionaje ilegal en los términos de la ley 25.520. Y en el expediente del doctor Auge, de Lomas de Zamora, y si quiere, tengo por acá parte del fallo. Pero usted conoce que había una autorización judicial de un juez federal también de Lomas de Zamora para realizar esas interceptaciones. No, había una autorización judicial para interceptar las conversaciones de Segovia por narcotráfico, no de Amado Vudú y de todos los presos políticos de los pabellones C y D. Yo sí le aclaro. Sí le aclaro también. Sí le aclaro también que fue más masiva y que ese modo de actuar fue repudiado por el relator de Naciones Unidas, precisamente porque hubo una afectación a los derechos más básicos. Pocos precedentes se recuerdan en la historia, salvo el Watergate, donde un Estado recopile información tan masivamente sobre personas que están privadas de su libertad, a las cuales después incluso se les proponía ser arrepentidos, violando absolutamente todos los derechos. Señor diputado, obviamente conozco cómo se fraguó todas esas escuchas y cómo se quiso blanquear. Y en eso, y viene a punto, tuvo una alta responsabilidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el día 26 de mayo, cuando el 24, el doctor Bonadío a las 6 de la tarde le da las escuchas al doctor Tonelli, que llevaba adelante el juicio político, y el domingo sale en el programa Periodismo para Todos, la Corte Suprema, como se vio comprometida en esta situación, porque llevaba la de Judeco, sacó una acordada, la 17-2019, donde repudiaba lo que estaba ocurriendo con las escuchas en la Argentina. Eso
eso, ¿sí?, merecía en realidad una denuncia penal porque el tratamiento irregular de estas escuchas constituye un ilícito en los términos de la ley 25.520. La Corte, con esa resolución, creo que la tengo acá, la acordada, tan es así, diputado López, que tengo acá la denuncia que hacen a las 6 de la tarde la doctora Oliveto y la doctora Zubik, donde dicen que lo recibe un anónimo, que lo recibió la diputada en ese momento Carrió, ¿sí?, donde hacen transcripciones exactas, ¿sí?, y lo hacen esto un 8 de febrero. Yo el allanamiento a la casa de D'Alessio lo había hecho el día 6 y terminó el 7 de la mañana, pero ya tenían las transcripciones, tanto el fiscal Stornelli a la mañana, ese mismo día a las 8 de la mañana, y la denuncia original, y hay denuncias duplicadas. La primera denuncia, también con anónimos, el 8 de febrero a la mañana, la hace el fiscal Stornelli. Y dice, una señora dice que escuchó que habría una operación puff, no sé cómo le dice, y hace una denuncia, como le cae a un juez que no les parecía el conveniente, Rodríguez, a las 6 de la tarde, la diputada Oliveto y la diputada Zubik se presentan en representación, 18:40, de un viernes. Se presentan en representación de la diputada Carrió, sí, no sé por qué necesitaba una representación, pero no importa. Pero no, para hacer una denuncia no puede denunciar por propio derecho, digamos, llama, pero no importa, ¿sí? Y hace una denuncia donde tienen las transcripciones donde además, ¿sí?, se hacen hasta consideraciones, porque ¿sí?, se refiere a fulano, se refiere a mengano, y son transcripciones de días anteriores, que después se utilizaron, por un lado, por escrito en un programa de televisión, el de Majul, pero después, en este pasamanos de escuchas, que esto es importante, esto porque ustedes están hablando acerca, creo que el doctor Tonelli, sí, dijo algo como que esto iba a ser un show y demás. El día 24 de mayo del 2019, el secretario del Consejo de la Magistratura dice que recibió las grabaciones, los audios directamente de las escuchas, y yo después los pude escuchar, ¿sí?, porque en el juicio político pude escucharlo. Eran padres hablando con sus hijos, llorando de la cárcel. Son, la verdad, situaciones graves. Pero él dice que en cumplimiento de lo ordenado por el consejero Tonelli, a quien fuera dirigido el oficio, y tratándose de material clasificado, pone en conocimiento de todo el resto de la comisión a las 6, 7 de la tarde el contenido de esas escuchas. ¿Para qué? Para que salieran el domingo del programa de La Nata. Los otros consejeros, la gran mayoría, la doctora Sila lo debe conocer, son muchos hasta del interior, así que un viernes a las 7 de la tarde no lo recibieron. Y esto quedó, y este pasamanos y esta difusión de escuchas salió de entre Bonadío y Tonelli, ¿sí?, entre ellos dos. Y el oficio fue recibido por el señor Andrés Leandro García, que se ocupó de aclarar expresamente que eso lo hacía por orden del doctor Tonelli. El doctor Tonelli que, como dije, considera que las escuchas en el marco de un juicio político pueden ser utilizadas. Digo esto porque ya lo dije en el marco de la causa judicial, de mesa judicial, porque me convocaron como testigo, ¿sí?, y declaré como testigo y declaré bajo juramento. Así que si a alguno le interesa profundizar sobre este asunto, ¿sí?, yo el día 4 de agosto del 2021 declaré en el marco de la causa 2440-2019. Y vuelvo a la competencia originaria de la Corte. Bien. Bueno, el otro asunto que me preguntaba la doctora Siley tiene que ver con la posible competencia originaria de la Corte. Y como había otras causas pendientes, de la lectura de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, lo que tengo es la Constitución Nacional, surge claramente que es una cuestión federal, pero al mismo tiempo hay ciertos agentes que están aforados. Los agentes aforados son las provincias, ¿sí?, los cónsules, y cuando litiga una provincia contra el Estado Nacional, interviene en juicio originario la Corte. Lo que
ocurrió acá, como señalé al principio, es que al mismo tiempo a mí me hacía ruido. La competencia originaria de la Corte fue avanzando en los últimos tiempos. En algunos casos tiene algunas dificultades para avanzar en cuestiones de naturaleza penal. A veces delega la instrucción en un juez penal, pero sigue manteniendo la competencia originaria. Y dije que esto es un asunto que se tenía que analizar por el magistrado que tuviera todas las denuncias a su cargo, en función de los artículos 116, 117 de la Constitución, porque además se denuncian hechos ocurridos, tanto que afectarían al federalismo, a una provincia, a la Ciudad de Buenos Aires, también en función de la competencia de la Corte, y no podemos ser los jueces de sección, los jueces inferiores, los que analicemos el funcionamiento de la Corte. No podría ser Comodoro Pi, no podría ser la Justicia Federal de La Plata. Estaríamos creando una suerte de monstruo jurídico que analice eventualmente las sentencias de la Corte con un grave riesgo institucional. Entonces dije, hay que ser cauteloso. Lo cierto es que tenemos una debilidad institucional muy grande, porque quien debería dictaminar en estos asuntos sería el Procurador General de la Nación, que tampoco tiene acuerdo del Senado de la Nación. Pero estuvo en mí la necesidad de plantear esta situación, aun cuando fuera la propia Corte la que aparecía como involucrada de estos hechos. Porque es más grave que un juez de sección analice el abuso, el posible abuso, porque es lo que uno tiene una denuncia, el posible abuso de autoridad, tráfico de influencia, negociaciones incompatibles, lo que fuera, el prevaricato, el delito que después se termine calificando estos hechos por un juez de primera instancia. Y para eso el artículo 118 dice que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho a acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados. Nunca se implementó el sistema de jurados, pero de acuerdo al artículo 53, uno de los juicios que derivan del derecho de acusación concedido a la Cámara es el que están llevando adelante ustedes. Entonces, dejé planteadas estas cuestiones para que las analice eventualmente la titular, en este caso del Juzgado Federal número 5, hice lugar al pedido que me hizo el señor Robles con su abogado, el doctor Ledesma, hice lugar a lo que señaló la fiscal, las mandé a Capital, pero dije que debía hacerse un profundo análisis porque, como se planteó desde un primer momento y lo planteó el Ministerio Público, estamos frente a hechos de gravedad institucional que deben ser analizados en profundidad. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, doctor. Solamente, muchas ya las dijo el diputado Ramiro, solamente quería referir a que usted habló de la titular del juzgado número 5 todo el tiempo, y el juez subrogante, que fue el testigo previamente que asistió acá, fue el juez que resolvió en el caso. Una de las preguntas que le hice al testigo previamente fue ¿cuándo había empezado su subrogancia? Que comenzó el día antes a fallar. O sea, falló el día 17 y falló el día 17 y comenzó su subrogancia el día 16. Y este concepto que usted trae, el de automatismo que fulmina la acción, ¿cómo se vincula que haya sido un juez subrogante el que haya resuelto la causa con este automatismo y con una habilitación de feria a su criterio, y esto también está en la sentencia que usted trajo a colación, con una habilitación de feria para archivar? Si se habilita la feria para casos urgentes, ¿es un archivo una cuestión urgente en ejercicio de un juez subrogante y no de la jueza titular? En su leal saber y entender, doctor. Muchas gracias. Claro que no es una cosa urgente, claro que no. Claro que no. De hecho, yo comentaba que estaba subrogando 4 juzgados, ¿sí? Y lo que señalamos es expresamente que cuando el otro juez, pero ni siquiera durante la feria judicial, ¿sí?, tratamos de resolver las cuestiones, la menor cantidad de cuestiones, incluso de gravedad institucional,
que tenga que ver con una causa que está llevando ante otro juez. En eso hay como una regla de respeto hacia los otros jueces, de no invadir, ¿sí?, los asuntos que tiene que resolver, salvo que exista, ¿sí?, una situación, porque a veces se da de urgencia, entonces hay uno que resuelve una situación, pero un archivo no es eso. Lo preocupante es si se observa que existen, y no lo digo por el juez Ramos, ¿sí?, que de quien me consta ha dictado muchísimos fallos, ¿sí?, que demuestran, ¿sí?, su honorabilidad y demás. Así que, pero sí existe una suerte de cadena de favores en Comodoro Pi, donde hay mucha gente que está comprometida. Entonces resuelve uno y después resuelve el otro la otra causa que le conviene, y se van como archivando las causas. Eso habría que verlo en profundidad, y los jueces deberían, antes de tomar un caso, ¿sí?, exponer ampliamente, como se hizo acá, y aunque genere a veces inconvenientes y discusiones, qué sé yo, la general de la ley, o si no hay razones para excusarse, o si hay motivos que le imponen apartarse. No hay un juez o un fiscal que vaya a poner al día el otro tribunal durante la feria.